Hola, ¿cómo están? Bueno, en este video voy a hacer algo distinto. No voy a hacer el video en donde hablo de mentalidad y de psicología en el sentido típico. La verdad es que desde que abrimos Psicopóker me llegan mensajes muy lindos de muchas personas, confiando, abriéndose. Estoy muy agradecido con el ámbito del póker por todo lo que me viene pasando hace muchos años. Y en este video voy a intentar abrirme un poco con ustedes y contarles un poco mi proceso detrás de mi forma de trabajar. Qué pienso sobre este mundo, cómo llegué al mundo del póker, cómo lo veo en general y también cómo me cambió a mí incluso la vida formar parte de este ámbito. La verdad es que desde que arrancamos con Psicopóker y mucho antes, cuando ya arranqué con jugadores de póker, haciendo un repaso de todo ese proceso, me pareció increíble todas las cosas que pasaron en mi vida. Al día de hoy me llegan muchos mensajes muy lindos de mucha gente que se abre, que confía, que encuentra en este espacio un lugar, y me pareció una buena idea abrirme un poco con ustedes, contarle cuál es mi proceso detrás de haberme acercado al póker, por qué elegí el póker o por qué el póker me eligió a mí, de qué manera mi vida cambió desde que me dedico a esto y que puedan entender por qué trabajo como trabajo y qué es lo que hay detrás de mi forma de trabajar. Para los que me conocen de toda la vida, les sorprende cero que yo me dedique a la psicología. Para mí no fue tan obvio como para mi entorno que esta iba a ser una profesión, y es una profesión que resume o es un canal bastante eficiente para que yo pueda expresar quién soy. El primer recuerdo que tengo de estar vinculado con esto es a los 6 años en una ronda de jardín. Tengo el recuerdo vívido de estar pensando por qué estos nenes se hacen los que están contentos si yo me doy cuenta de que están tristes. Y incluso me acuerdo de pensarlo también de la maestra. Y bueno, en su momento lo pensé y ya está, pero ahora lo pienso y digo, qué loco que a los 6 años haya pensado eso. Creo que esa es mi forma de mirar el mundo por default, y creo que todos tenemos una forma de mirar el mundo por default, y creo incluso, como lo escuché decir de C. Tangana para los artistas, yo creo mucho en esto, que lo mejor que podemos hacer las personas es entender y descubrir cuál es la forma, la particular forma que tenemos de mirar el mundo, y ir a fondo con eso, porque es nuestra singularidad, nuestra particularidad, nuestro posible aporte al mundo. Y desde ese lugar, desde donde vemos las cosas, vamos a poder ver cosas que los demás no ven. De la misma manera en que no vamos a poder ver cosas que otros ven. Y eso es lo lindo, que cada uno traiga como su pincelada al lienzo del universo. Me acuerdo, y creo que la mía tiene mucho que ver con eso, como de tener una cierta sensibilidad por lo que hay detrás de la superficie a nivel emocional. Siempre desde chico viví la situación de que gente me cuente cosas que nunca le había contado a nadie, que se abran mucho, que se pongan a llorar. Me pasó miles de veces de ir a un boliche a bailar y terminar hablando de cosas muy deep con alguien toda la noche. Incluso me acuerdo a los 18 años más o menos, me acuerdo que me tomé un taxi con un tipo de 40 más o menos, y me empezó a contar su vida, se empezó a abrir, se abrió tanto que me acuerdo que suspendió su viaje y nos fuimos a la costa, compró cervezas, compró cigarrillos y nos quedamos toda la noche hablando hasta que amaneció. Si por alguna casualidad increíble de la vida estás viendo esto, escribime y nos reconectamos. Así que creo que esa fue y es la forma, el lente con el que me tocó mirar el mundo. Digo me tocó porque creo que no lo debo haber elegido. Lo que sí elegí fue nutrirlo de muchas distintas maneras, quizás la más grande, haber elegido esta profesión y dedicarme a la psicología. En paralelo a esto, siempre me dediqué al tenis. Desde muy chiquito tenía grandes sueños con el tenis, y la verdad es que sufría muchísimo compitiendo. La pasaba muy, muy, muy mal. Me frustraba mucho, jugaba con mucho miedo, era incapaz de hacer en competencia lo que entrenaba, perdía partidos increíbles. La verdad es que quizás suena como no tan relevante, pero en ese momento para mí, y si te lo pones a pensar, para un chico que ese es su sueño, que tiene esa edad, que es chico, vivir eso fue verdaderamente muy, muy, muy frustrante. Y creo que
eso fue generando en mí, a través de una herida, la pregunta de ¿por qué hay personas a las que les resulta tan natural competir y otras a las que no? ¿Qué es lo que hay que hacer para llegar al mejor rendimiento posible? ¿Qué diferencia hay entre quienes pueden competir eficazmente y los que no? Es decir, muchas de las preguntas con las que hoy trabajo, convivo y que vengo estudiando hace años, creo que surgieron en mí a partir de esa herida. Yo me acuerdo que me formaba con una psicóloga muy grosa que decía, los psicólogos siempre terminamos trabajando desde nuestras heridas. Y bueno, en mi caso, con esa herida se cumple a la perfección. También en la adolescencia, por algún motivo que no entiendo bien o que quizás es demasiado personal como para compartir, adopté una actitud muy rebelde y me sentía muy atraído por todo lo que estaba prohibido, por todo lo que no había que hacer. Estaba muy atraído también por la filosofía, por el rock, y eso reforzó mucho el lente de ir por fuera del carril establecido de las cosas que hay que hacer. Y fui como consolidando en todos estos años la idea de cultura oficial. En lugar de llamarle, como hace mucha gente, a las cosas la realidad, lo que en realidad hay que hacer en realidad. Muchas veces si lo pensás, lo que la gente le llama en realidad, lo que está diciendo es la cultura oficial cree que. Y cuando tenés muy claro que es solo un juego posible entre otros, el orden establecido, que es el de la cultura oficial, que te dice de qué tenés que trabajar, cómo te tenés que vestir, cómo tenés que bailar, de qué manera te tenés que relacionar, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Bueno, todo eso que parece dado, que parece natural, cuando tenés mucha conciencia de que es simplemente un orden establecido que podría ser otro, las cosas cambian mucho porque te empezás a preguntar, bueno, sí, esta es una de las posibilidades, no es la posibilidad. Y empecé a sentir mucho interés por todo lo que estaba por fuera de la cultura oficial. Y creo que el gran atractivo que tuvo el póker para mí fue justamente encontrarme con un montón de gente que estaba haciendo algo totalmente por fuera de la cultura oficial. En esa época, cuando yo empecé, era todavía mucho más disruptivo que ahora, que está teniendo cada vez más aceptaciones. Me estoy encontrando con un montón de gente que vive por fuera del camino oficial de la sociedad. Me encontré un montón de gente inteligente, curiosa, con mucho afán por la filosofía, con mucho afán por pensarse a sí misma, por pensar en la sociedad, por pensar formas de hacer y de vivir por fuera de las tradicionales, pero también gente muy herida, muy caótica, desordenada, porque mucha de la gente que es parte del ambiente del póker eligió salirse de la cultura oficial y hay otros que ni siquiera tuvieron la chance de entrar en la cultura oficial, sea por historias de dolor, por historias de abandono, por familias disfuncionales, por un montón de aspectos. Creo que se da ese perfil mucho en el póker de una persona que tiene una historia de dolor y que encontró en el póker una forma de hacer las cosas, pero no porque fue invitado por la cultura oficial para que pasá, sentate y hacé las cosas por acá. Están esos dos perfiles, el que tuvo la oportunidad de estar en la cultura oficial y no quiso, y el que ni siquiera tuvo la oportunidad. En los dos casos me parecen perfiles muy interesantes, porque además cuando una persona elige ordenarse por fuera de la cultura oficial, adquiere un orden mucho más singular que el que se ordenó de la manera tradicional. Entonces, ese caos con el que normalmente viene un jugador de póker, una vez que se encausa en un proyecto de vida que motiva, que entusiasma y demás, adquiere un orden que siempre tiene un color muy único y eso me encanta. El primer jugador de póker con el que trabajé fue el 17 de noviembre de 2016 y me acuerdo perfecto la fecha porque era mi cumpleaños. Y con el tiempo tiendo a significarlo como una especie de regalo o guiño del destino. Y bueno, era una persona muy inteligente, muy curiosa, como todas estas cualidades que estoy diciendo, y también muy desordenada, que no entendía cuál era el camino por el cual tenía que transitar para lograr los objetivos que tenía con el póker. Y yo en esa época ya estaba trabajando mucho con deportistas de alto rendimiento, de distintas disciplinas, sobre todo tenis, y me pareció muy obvio y muy claro que si lograba trasladar ese modelo de alto rendimiento a él y a su forma de hacer las cosas, su nivel se iba a disparar y bueno, fue lo que pasó. Y en todo este proceso de todos estos años de conocer estas personas que
transitan por carriles alternativos de la sociedad con inteligencia, buscando tomar buenas decisiones, buscando hacer las cosas de otra manera al ciudadano común, se empezó a transformar mucho mi vida. Si bien yo ya siempre tuve un pie en la cultura oficial y un pie por fuera de la cultura oficial, porque de hecho soy psicólogo y ser psicólogo implica haber ido a una academia de estudios a recibirse, y bueno, todo eso es un carril de la cultura oficial que, si bien yo me sentí un poco un infiltrado por momentos, no deja de ser tener un gran pie en la cultura oficial. A mí me ayudó mucho a soltar aspectos de la cultura oficial a los cuales estaba ligado más por miedo que por amor. Por ejemplo, tenía la idea de tener una jubilación en lugar de responsabilizarme por generar un patrimonio del cual pueda vivir de sus dividendos. Todavía tenía un trabajo en la facultad porque tenía una cierta seguridad. Bueno, me fui dando cuenta que todas esas cosas eran miedos que arrastraba más que otra cosa. También cambió mucho mi relación con el riesgo, mi forma de tomar decisiones. Antes negaba más el riesgo. Invento un ejemplo. Si yo antes iba con mi familia a la ruta, pensaba no va a pasar nada. Ahora pienso, bueno, hay un 0,0 algo, lo tomo. Creo que tomo decisiones de una manera mucho más madura. También cambió muchísimo mi relación con el dinero, mi forma de entender qué es mucho, qué es poco, cómo se gana el dinero, cómo circula, cuál es la forma que tiene que tener para que generar círculos virtuosos y no al revés, qué significa el dinero en las relaciones en general. Me ayudó también a entender mucho eso y también a ser menos emocional en general y con el dinero en particular, y a ser más amables con mis decisiones independientemente de los resultados, que es otra cosa que me encanta del ámbito del póker, que es un entrenamiento constante en abandonar el resultadismo y enfocarse en la calidad de la decisión. Yo creo que si a nivel población estuviésemos más entrenados para dedicarnos a eso, a la calidad de la decisión, a la calidad de las cosas, a los procesos en lugar de los resultados, viviríamos mucho mejor todos. El nacimiento de mi programa Profesionalizando el Mindset fue muy orgánico. Yo ya venía trabajando en el modelo tradicional de sesiones, el modelo tradicional de psicólogo. Ya venía trabajando con muchos players, con establos, y en un momento empecé a darme cuenta que repetía mucho de los conceptos que decía. Acá con el dinero, bla, bla, bla. Acá en la sesión, bla, bla, bla. Como distintos elementos del proceso que la verdad es que funcionan y que son idénticos para todos los players. Después, la singularidad de cada player se acomoda a esto que funciona, pero hay cosas que claramente funcionan, como funciona el juego GTO, digamos. Y empecé a sentir la necesidad de, en vez de usar el tiempo de la sesión para explicar esto que estoy explicando todas las semanas varias veces, ¿por qué no lo grabo y se lo mando y no usamos el tiempo de sesión para eso? Bueno, empecé a pensar, me gustaría darle estructura, me gustaría darle una forma que de por sí va a ser una intervención para el player, que esté como contenido en un marco en el que tiene que transitar por distintas etapas, en tiempos, comprometiéndose, haciendo un trabajo serio. Y por eso hice este programa que tiene como un híbrido entre los conceptos que se repiten, que están grabados para no usar tiempo de sesión, y tiene también sesiones 1 a 1 para abarcar la singularidad del player y que pueda justamente expresar su particular forma de ver el mundo con respecto a eso que funciona. Mi idea siempre fue facilitar un proceso desde un lugar profesional, serio, respetuoso, humano, cercano, que de alguna manera le devuelva al player la dignidad y el orgullo por dedicarse a lo que se dedica, por poder mirar a los ojos a cualquier persona y decir sin ningún problema, yo soy un profesional. Porque también sé que el player viene con esa herida justamente por estar por fuera de la cultura oficial, de a veces achicarse con otras identidades sociales que supuestamente son más serias, grosas y demás, y que atrás de eso no hay nada. Hay una frase que me gusta mucho que dice: siempre tienen apariencia de justicia las sanciones contra la heterodoxia. Siempre tienen apariencia de justicia las sanciones contra la heterodoxia. Es decir, siempre hay una aparente verdad en criticar lo distinto. Y creo que el poker player padece mucho eso y tiene que estar muy bien parado sobre cimientos propios y claros para
tener la frente en alto y mirar a cualquiera a los ojos. Por último, creo que fue muy clave mi paternidad. Al día de hoy, mi hija tiene justo hoy, cumple 9 meses exactamente, y creo que haber sido padre me puso en un mood de hacer las cosas con otro nivel de responsabilidad, de seriedad, con más ganas de hacerlo a lo grande. Yo hice una buena parte del diseño del programa con ella recién nacida arriba de mis piernas. No entiendo muy bien a esta altura de qué manera, pero eso me hace pensar que ella es una parte muy importante de esto. Quizás es una forma de hacer algo de lo que ella se siente orgulloso el día de mañana, pero es solamente una hipótesis. Yo creo que con los años voy a entender de qué manera ella forma parte de esto, pero sé que fue muy importante en esto y por eso la quiero nombrar. Entonces, ¿qué hago con un jugador de póker? Lo primero es la actitud con la que intento recibirlos, que es una actitud de apertura, amabilidad y respeto a una posible historia dolorosa. Y esto es muy importante, hablemos de su historia o no, porque a veces es necesario hablar de su historia, a veces no, dependiendo del caso, porque el poker player muchas veces ya viene con un historial de desprecio de los otros o de sí mismo hacia su propia historia. Entonces, recibirlos con esa actitud ya es una actitud, es una intervención psicoeducativa de también está esta otra forma de mirar tu historia, menos ligada al desprecio, al rechazo, al enojo, al resentimiento y más ligado a una actitud amorosa. También es importante esta actitud de conciencia de posible dolor detrás de, porque a veces las cositas hasta más insignificantes o aparentemente insignificantes tienen una historia pesada atrás. Es decir, muchas veces el caos, la ansiedad, el desorden, parece que simplemente es eso, pero tiene una historia de dolor muy grande detrás, que es mejor rescatar, entender, saber por qué está pasando, saber en qué estado está, y saber cómo intervenirla de manera respetuosa, amable, amorosa incluso, para que pueda ir adquiriendo una forma singular, bien propia del player. Entonces intentamos dar como un baño de amabilidad y de amor incluso a esa dureza. También intentamos dar un baño de claridad al autoengaño, que es otra cosa muy común en el jugador de póker. Muchísimo autoengaño hacia su pasado, hacia el funcionamiento del póker en general y hacia su proyección futura. Trabajamos mucho con eso. Y bueno, y en definitiva, y retomando el principio del video, en lo que a mí respecta, yo creo que lo que hago es ayudar a personas que viven por fuera de la cultura oficial a que puedan vivir una vida en paz, con rumbo, con dignidad y con libertad. Bueno, quería que conozcan un poco el proceso detrás de Psicopóker, detrás de mi programa de Profesionalizando el Mindset. Creo que con este video respondo muchas de las preguntas que me suelen llegar por parte de esta comunidad. Así que bueno, espero que haya servido también para eso. Y bueno, gracias por escuchar y un abrazo grande para todos.